Queridos hijos, necesito decirles algo que quizás hayan sentido en silencio, sin poder explicarlo jamás. Hay noches en que el cielo parece más pesado, las estrellas parecen esconder un secreto, y la luna misma revela señales que no podemos ignorar. Durante siglos, profetas y sabios han mirado al cielo en busca de respuestas, y todos coincidieron en una cosa: el cielo habla. No habla con palabras, sino con señales. Y cuando estas señales aparecen juntas, como piezas de un rompecabezas cósmico, es imposible cerrar los ojos y fingir que no pasa nada. Hay un misterio que apunta a septiembre, un mensaje oculto en eclipses y lunas de sangre, y quienes tienen ojos para ver ya sienten en sus corazones que algo más grande se acerca. No se trata de miedo, sino de despertar, porque cuando la noche oscura desciende sobre la tierra y el silencio invade nuestros hogares, es en ese momento que el cielo clama. La pregunta es: ¿estás escuchando? Cuando la humanidad aprendió a mirar hacia arriba, no fue solo por curiosidad, sino por supervivencia. Nuestros antepasados sabían que el movimiento de las estrellas y la luna podía indicar lluvia, cosechas e incluso guerra. No tenían telescopios, pero tenían ojos entrenados, corazones atentos y una conexión íntima con el cielo. Y es precisamente esta conexión la que parece latente hoy. Estamos rodeados de pantallas y distracciones, pero el cielo sigue moviéndose, escribiendo señales silenciosas que pocos pueden interpretar. Y entre todas estas señales, hay dos que siempre han despertado temor y reverencia: el eclipse y la luna de sangre. Un eclipse trae la sensación de que la luz podría desaparecer repentinamente, como si el propio sol fuera engullido por una sombra implacable. Y la luna de sangre, con su intenso color rojo, siempre se ha interpretado como un presagio, una advertencia de la eternidad. Es imposible no sentir un latido acelerado cuando la luna se tiñe de rojo sangre, porque algo dentro de nosotros reconoce que no es solo un fenómeno físico, sino también espiritual. La ciencia describe los movimientos, calcula las órbitas, predice las fechas, pero el alma siente más de lo que las matemáticas pueden explicar. Percibe una llamada oculta en ese tono rojizo, como si el cielo dijera: prepárense. Y ahora, al acercarse septiembre, todas estas señales comienzan a alinearse. No es casualidad. Nada es aleatorio. Con cada generación, el cielo elige un momento para revelarse, y vivimos en ese momento ahora. Mirarlas. Luna sangrante es contemplar la historia que se escribe silenciosamente sobre nuestras cabezas, y cada noche que se acerca parece llevar consigo una advertencia suave pero firme. Algo sucederá. No mañana, no en un futuro lejano, sino pronto. El cielo no se equivoca. Imagina una noche en la que el viento sopla frío y el silencio parece más denso de lo habitual. Miras por la ventana y ves la luna salir en el horizonte, cubierta lentamente por una sombra que crece sin prisa pero nunca se retira. Es el eclipse, y de repente, la noche deja de ser solo noche. La oscuridad se convierte en escenario, y el mundo entero se convierte en espectador de un espectáculo que pocos comprenden. En ese instante, no hay distinción entre naciones, culturas o creencias. Todos, en algún lugar de la Tierra, se detienen un segundo y miran hacia arriba. Es en esta mirada colectiva donde reside el misterio. ¿Por qué la humanidad, desde el principio de los tiempos, ha sentido escalofríos antes de un eclipse? Porque nos recuerda la fragilidad de la luz. Vivimos convencidos de que el sol siempre saldrá, que la luna siempre brillará, que el tiempo seguirá su curso inquebrantable. Pero el eclipse rompe esta ilusión, mostrando que incluso las estrellas pueden estar cubiertas de sombra. Y cuando esta sombra va acompañada de la luna sangrante, el impacto es aún mayor. El rojo que domina el cielo parece una herida abierta, como si el universo lanzara una advertencia en forma de color. Y por mucho que los científicos expliquen, el corazón sabe que hay algo más allá. El alma lo siente. Es como si cada eclipse fuera un ensayo, un recordatorio de que un día la noche oscura será definitiva y nadie podrá ignorarla. En septiembre, estas señales regresan, como páginas de un libro antiguo que se reabren ante nuestros ojos. No hay que temer, pero sí estar atentos, porque el cielo no se mueve en vano. Cada detalle del firmamento lleva un mensaje. Y si hoy la luna sangra,
Si el sol se esconde, es porque algo se anuncia. ¿Qué exactamente? Esta es la pregunta que resuena en cada uno de nosotros. Pero una cosa es segura. Cuando el cielo habla, el silencio de la tierra necesita escuchar. Llega un momento en que el cielo no solo revela un fenómeno, sino que imprime en nuestra alma un sentimiento indescriptible. Es entonces cuando nos damos cuenta de que la naturaleza no es solo un escenario, sino un mensaje. ¿Has notado cómo, ante una luna roja, la gente habla más quedamente, mira fijamente incluso siente un escalofrío que recorre la espalda? Este silencio colectivo no es casualidad, es una memoria ancestral grabada en nosotros. Desde tiempos remotos, la luna de sangre ha sido vista como un presagio de cambio, y ya fuera bueno o malo, siempre trajo ruptura. Y en cada ruptura reside algo que nos desestabiliza, porque somos criaturas acostumbradas a la repetición, a la rutina, a la certeza de que el mañana será igual que hoy. Pero el cielo, al cubrirse de señales, viene a romper esta ilusión. Nos obliga a afrontar que nada es permanente y que incluso lo que consideramos inquebrantable puede transformarse ante nuestros ojos. Y septiembre está demostrando ser precisamente el mes en el que estas señales se alinean con una fuerza excepcional. La noche oscura que se acerca no será solo la ausencia de luz, sino la presencia del misterio. Un misterio que vibra en cada corazón que decide alzar la vista, en cada alma que se atreve a preguntar, ¿qué significa esto para mí? Porque el cielo no solo habla a las personas, sino a cada individuo. No es un mensaje colectivo sin rostro, es una voz íntima que susurra en cada conciencia. Quizás sientas un llamado a reconsiderar tus decisiones. Quizás sea un peso que ahora te parece insoportable. Quizás sea simplemente esa extraña sensación de que el tiempo se acelera y algo mucho mayor está a punto de suceder. Así es exactamente como funcionan las señales. No ofrecen respuestas prefabricadas, sino que despiertan preguntas que ya estaban latentes en nuestro interior. El eclipse y la luna de sangre no son solo fenómenos físicos, son llaves que abren puertas interiores. Quienes se abren al cielo sienten que algo en su interior también se abre. Algunos intentan resistirse, buscando explicaciones frías y matemáticas, pero en el fondo, el alma sabe que no es solo eso. No es solo la Tierra proyectando una sombra sobre la luna, no es solo la luz del sol filtrándose a través de la atmósfera, tiñéndola de rojo. Es el símbolo que lo oculta, el lenguaje que trasciende la razón. Como una carta escrita en código, estas señales transmiten información que la mente por sí sola no puede descifrar. Necesitamos el corazón para comprender, y cuando el corazón comprende, se da cuenta de que no se trata solo de predecir catástrofes ni de perderse en supersticiones. Es una llamada de atención. Cada luna de sangre es como un reloj espiritual que marca un nuevo ciclo. Cada eclipse es como una pausa cósmica que nos recuerda que incluso la luz puede ocultarse, pero siempre regresa. Este regreso, sin embargo, no es el mismo. El sol que resurge tras el eclipse parece más fuerte. La luna que brilla de nuevo tras teñirse de rojo parece llevar en su interior un recordatorio eterno. El mundo no es estático, y nosotros tampoco podemos serlo. ¿Sientes este llamado? Quizás llegue como inquietud, quizás como miedo, quizás como esperanza. Lo importante es no ignorarlo. El cielo no desperdicia señales. Si hoy escribe con matices de sombra y sangre, es porque el mensaje debe ser urgente. Y la pregunta que queda es, ¿estamos listos para escuchar sin apartar la mirada? Porque septiembre no será un mes más en el calendario, será un hito. Y cada uno de nosotros, mirando al cielo, deberá decidir si seguir durmiendo ante lo evidente o despertar a lo que se revela. Hay una sensación casi imperceptible que precede a los grandes acontecimientos. No es algo que se vea con claridad, pero se siente en el aire, como un peso sutil que cae sobre los hombros. Es como si el universo mismo contuviera la respiración antes de hablar. Quienes son sensibles lo notan. Un silencio diferente, un cansancio inexplicable, una ansiedad sin causa aparente. Es el cuerpo reaccionando a la llamada del cielo. Cuando la luna se cubre de sangre y el sol se apaga por un instante, no solo cambia la luz, sino también el campo invisible que nos rodea. Y es en este campo donde nuestras emociones se agitan, nuestros pensamientos se aceleran, nuestra alma siente
lo que la razón aún no puede comprender. El eclipse es un poderoso recordatorio de que formamos parte de algo mucho más grande que la rutina de horas y días. Rompe con la normalidad y nos confronta con una verdad indiscutible. Nada nos pertenece realmente, ni siquiera el tiempo. Cuando el sol desaparece y la oscuridad cubre la tierra a plena luz del día, es como si el universo desgarrara el velo de la ilusión, revelando que todo puede cambiar en un instante. Esta fragilidad nos atemoriza, pero también nos libera. Porque al darnos cuenta de que no controlamos las estrellas, comprendemos que no necesitamos controlarlo todo. Existe un orden superior, un propósito más amplio, que continúa manifestándose incluso cuando no lo comprendemos. ¿Sientes que necesitas mayor protección ante todo lo que se avecina? En días en que el mal se manifiesta de formas cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro. Una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero ten cuidado. Esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar. Para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Ahora haga clic en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para salvar vidas. Las unidades son limitadas. Cuando termine, no habrá nueva liberación. Quien tenga oídos espirituales, que oiga. Quien tenga fe, que responda. Y la luna de sangre, en su silenciosa grandeza, refuerza esta verdad. Parece una herida abierta en el cielo, recordándonos que la vida también está hecha de rupturas. Pero no hay ruptura sin renacimiento. Los pueblos antiguos lo sabían, y veían en estas lunas señales de transición, de ciclos que terminan y de nuevos que comienzan. Hoy, rodeados de tecnología y explicaciones científicas, aún sentimos el mismo escalofrío, porque el lenguaje simbólico no ha desaparecido. El corazón sigue entendiendo lo que ven los ojos, y septiembre, con sus señales, se yergue ante nosotros como un portal. Quienes lo cruzan despiertos se transforman. Quienes lo cruzan distraídos pierden la oportunidad de comprender que el cielo no se mueve en vano. No es casualidad que muchas personas reporten sueños, presagios o intuiciones extrañas cuando se acercan estos fenómenos. La mente colectiva sintoniza con el movimiento del firmamento, y de repente la humanidad parece estar conectada por un hilo invisible. ¿Alguna vez has sentido que vives en cuenta regresiva, aunque no tengas una fecha fija para nada? Este es el efecto de las señales cósmicas. Despiertan en nosotros la sensación de que algo está a punto de cambiar, aunque no podamos identificarlo con exactitud. Es como estar al borde del mar y notar la marea creciente. No necesitamos palabras para comprender que el agua avanzará. Pero lo más impactante es que, si bien las señales en el cielo parecen colectivas, su mensaje es profundamente personal. Cada persona lo recibe según lo que necesita escuchar. Para algunos, es una llamada de atención para abandonar caminos que ya no tienen sentido. Para otros, es una oportunidad de reconciliarse con alguien, sanar una herida, liberarse de una carga. Algunos sienten la llamada a mirar hacia adentro, otros sienten la urgencia de mirar hacia arriba. Pero lo importante es no aislarnos, porque si el cielo habla y elegimos el silencio interior, perdemos el propósito de la señal. Y cuando septiembre traiga la noche oscura y la luna roja, esta confrontación íntima será inevitable. No se tratará de países, fronteras ni política. Se tratará de la humanidad enfrentándose al infinito. Se tratará de ti enfrentándote a ti mismo. Y esta es quizás la mayor advertencia de todas. No esperes a que el cielo grite para creer que algo ha cambiado. Aprende a escuchar los susurros, porque las señales no solo están ahí para impresionar, sino para preparar. Y quienes se preparan con el corazón abierto atravesarán la oscuridad sin miedo. Algunos fenómenos parecen nacidos solo para ser contemplados, pero lo cierto es que ninguno es inútil. Todo lo que el cielo revela tiene una razón de ser, aunque nuestros ojos limitados no puedan comprenderla al principio. Pensemos en la luna de sangre. Durante minutos o incluso horas, todo el cielo parece transformarse en una especie de advertencia. Ese rojo intenso, que no deja indiferente a nadie,
actúa como un recordatorio universal de que fuerzas superiores actúan sobre nosotros. No hay fronteras para esta señal. No hay idioma, religión o cultura que no reconozca, aunque sea en silencio, la profunda extrañeza que provoca. Esta incomodidad no es negativa, es pedagógica. Es el universo que dice: despierten, no son dueños del tiempo, son parte de él. Septiembre es el mes en el que esta lección cobra una intensidad excepcional. Cuando un eclipse coincide con la luna de sangre, no nos encontramos ante una coincidencia, sino ante una convergencia. El cielo no se mueve al azar, y quienes se detienen un momento a observar comprenden que existe un patrón oculto. Este patrón no se limita al cosmos, resuena en nuestro interior. Es como si el eclipse no solo ocultara el sol por un instante, sino que también iluminara nuestras propias sombras internas. ¿Quién no ha sentido, en esos momentos, cómo resurgen recuerdos olvidados o sentimientos reprimidos? Es como si la oscuridad temporal diera espacio al inconsciente para gritar, y cuando la luna aparece teñida de rojo, lo inconsciente se hace visible, no ante los ojos de todos, sino dentro de nosotros mismos. Es en este punto que comprendemos la verdadera función de las señales. No están solo en el cielo, sino en el espejo interior. Un eclipse puede parecer un espectáculo externo, pero en realidad es un llamado a observar las áreas de nuestra vida donde también permitimos que la luz se oscurezca. ¿Qué sombras hemos estado albergando? ¿Qué verdades hemos evitado ver? La luna de sangre no solo asusta, denuncia. El rojo que cubre el cielo nos recuerda nuestras propias heridas, nuestras pasiones intensas, los miedos que aún no hemos aprendido a superar. Y quizás precisamente por eso tanta gente tiene miedo de mirar hacia arriba hoy en día. No porque duden de la ciencia, sino porque saben que, al mirar al cielo, tendrán que enfrentarse a sí mismos. Pero este escenario tiene un lado positivo. Así como las sombras no duran para siempre, nuestras propias sombras no tienen por qué dominar nuestras vidas. El sol siempre vuelve a brillar, y la luna, tras enrojecerse, recupera su color habitual. Este ciclo nos enseña que nada es permanente, ni la luz ni la oscuridad. Siempre hay movimiento, siempre hay renovación. El universo nos recuerda que a cada caída le sigue un renacimiento, que a cada noche oscura puede dar paso a una mañana brillante. Septiembre, con sus presagios cósmicos, llega no solo para anunciar la destrucción, sino para recordarnos que la transformación también es una oportunidad, y que ante cualquier sombra, siempre habrá un regreso a la luz. Por lo tanto, no deberíamos ver el eclipse y la luna de sangre simplemente como señales externas de un futuro incierto. Deberíamos entenderlos como metáforas vivientes de nuestro propio proceso. El cielo, en su grandeza, nos ofrece una lección íntima, que el verdadero despertar no ocurre cuando todo está despejado, sino cuando nos atrevemos a cruzar la oscuridad sin perder la fe en la luz. Septiembre será un mes en el que muchos sentirán que el mundo es diferente, y de hecho lo será. Pero la mayor diferencia no vendrá del cielo. Surgirá del corazón de quienes estén dispuestos a escuchar la llamada silenciosa que traen. Hay un hilo invisible que une todas las señales, incluso aquellas que parecen dispersas en el tiempo. El eclipse y la luna de sangre no son eventos aislados, forman parte de un diálogo continuo que el universo mantiene con la humanidad. Piense en cuántas veces a lo largo de la historia, pueblos lejanos, que nunca se habían conocido, interpretaron los mismos fenómenos de manera similar. Los aztecas, los hebreos, los egipcios, los griegos, todos vieron un código en estas señales. Esto significa que se comunica algo universal, algo que no depende de la cultura, sino que habla directamente al corazón humano. Y septiembre, una vez más, nos presenta este lenguaje. Cuando la sombra cubre el sol y convierte el día en noche, es como si el cosmos nos dijera: no todo está garantizado, no todo es estable. Este recordatorio resulta incómodo porque nos gusta la seguridad de la rutina, la previsibilidad de las cosas. Pero el cielo insiste en mostrarnos que la vida es movimiento, y que precisamente en lo que escapa a nuestro control reside la invitación al despertar. Por eso, tantas personas reportan sensaciones extrañas. Antes o durante estos fenómenos, notan que algo cambia en la atmósfera, que el aire parece más pesado, que el sueño es diferente, que las emociones se intensifican. Y, en efecto, hay un cambio.
El universo entero vibra en sintonía con el movimiento de las estrellas, y nosotros, que formamos parte de este mismo universo, nos vemos inevitablemente afectados. La luna de sangre, en particular, siempre ha despertado la conciencia de la finitud de las cosas. El rojo que tiñe el cielo nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad, la fragilidad de la carne, la certeza de que todos estamos de paso, y es precisamente esta conciencia la que puede llevarnos a la transformación. Al contemplar el cielo, nos damos cuenta de que necesitamos reevaluar lo que realmente importa. ¿Con qué frecuencia malgastamos energía en nimiedades, resentimientos, vanidades y disputas sin sentido? El firmamento, en su silenciosa grandeza, nos invita a poner todo en perspectiva. Cuando la luna se tiñe de rojo, es como si dijera: mira la eternidad y observa lo corto que es el tiempo terrenal. Este llamado no pretende asustarnos, sino despertarnos. Y el despertar no ocurre en multitudes, ocurre dentro de cada persona. Puede que estés en medio de una plaza llena de gente viendo el eclipse, pero el mensaje que te llegue al corazón será único, solo tuyo. Quizás sea una llamada de atención para cambiar algo que has estado posponiendo. Quizás sea la confirmación de que ya estás en el camino correcto. Quizás sea simplemente un recordatorio de que la vida es más valiosa de lo que sueles reconocer. Lo importante es no dejar pasar el momento desapercibido, porque las señales no se repiten en vano. Cada manifestación conlleva un significado específico para ese momento y para esas personas. Septiembre será un momento en el que el cielo parece insistir en la misma pregunta: ¿estás preparado? No preparado en el sentido de acumular provisiones o buscar respuestas inmediatas, sino preparado de corazón. Listo. Para soltar lo que nos sirve, para abrazar lo que realmente importa, para atravesar la oscuridad sin perder la confianza en la luz que vendrá después. Esta es la verdadera advertencia que traen el eclipse y la luna de sangre. No se trata solo de predecir eventos externos, sino de enseñarnos a lidiar con nuestro ser interior. Y, en este sentido, cada señal cósmica es también un reflejo de nuestro propio viaje espiritual. Hay noches en las que el cielo parece respirar con nosotros, como si cada estrella latiera al ritmo de nuestros corazones. En medio de esta inmensidad, la luna de sangre y el eclipse se destacan como señales ineludibles. El misterio no solo reside en el espectáculo visual, sino en la sensación que nos provoca. Es como si, al observar el firmamento, sintiéramos que el tiempo adquiere una dimensión diferente, más lento, más solemne, como si estuviéramos a punto de cruzar una frontera invisible. Esta frontera no solo separa días en el calendario, sino que divide fases de nuestra propia existencia. Septiembre, con su precisa división de luces y sombras, con su pintura roja sobre la noche, no es solo un mes, sino una llave que abre portales interiores. Cuando el sol se pone y la luna se cubre de sangre, nos vemos obligados a afrontar la pregunta que intentamos evitar: ¿qué nos guía realmente? Vivimos como si el mañana estuviera garantizado, como si cada paso fuera siempre predecible. Pero estas señales interrumpen la rutina y nos presentan la verdad de que nada es seguro, nada es eterno. Esto no debería ser motivo de desesperación, sino de reflexión, porque es precisamente en la conciencia de la finitud donde encontramos la fuerza para vivir con mayor veracidad. El rojo de la luna no es solo el reflejo de la luz filtrada por la atmósfera, es también el reflejo de la urgencia que llevamos dentro, que tan a menudo ocultamos. El eclipse nos enseña que incluso la luz puede oscurecerse, pero también nos muestra que las sombras son fugaces. Hay una esperanza, silenciosa en cada oscuridad, la certeza de que no durará para siempre. Quizás por eso, al observar estos fenómenos, tanta gente siente una mezcla de miedo y fascinación. Es como si algo dentro de nosotros reconociera que estamos ante una parábola cósmica, y, al mismo tiempo, es imposible no proyectar en ella nuestras propias luchas, nuestros propios dilemas. Quienes sufren ven en el rojo de la luna el reflejo de su dolor, quienes están en transición ven la promesa de una nueva etapa. El cielo, silencioso y universal, nos habla a todos, pero cada persona escucha el mensaje que necesita. Septiembre no llega por casualidad, sino como una alineación. Es el mes en que los ojos del universo parecen posarse en nosotros, preguntándonos si estamos prestando atención.
Y esta atención no solo significa estar atentos a lo que sucede afuera, sino también a lo que sucede en nuestro interior. Porque, en el fondo, cada eclipse es una invitación a ahondar en nuestras propias sombras y ver lo que aún no hemos resuelto. Cada luna roja nos recuerda que hay heridas dentro de nosotros que aún sangran y que no se pueden ignorar. No se trata de buscar explicaciones racionales para cada detalle, sino de hacer espacio para que el corazón comprenda lo que la razón no puede. Y quizás el mayor misterio sea precisamente este: comprender que el cosmos entero, con su orden perfecto, continúa moviéndose sin depender de nosotros. Y sin embargo, se deja leer como un libro abierto, como para enseñarnos que la vida es más que la suma de nuestros días. Al contemplar el eclipse y la luna de sangre, comprendemos que somos pequeños ante la inmensidad, pero a la vez indispensables en el gran todo. La advertencia que trae septiembre no es solo temer a lo desconocido, sino despertar a la grandeza de participar en este movimiento cósmico. Porque cuando los cielos hablan, no lo hacen en vano. Nos llaman a recordar que también somos parte de esta historia que se escribe arriba y dentro de nosotros. La oscuridad tiene el poder de revelar lo que la luz oculta. Cuando un eclipse sume la Tierra en sombras y la luna se tiñe de rojo, lo que más nos impacta no es solo la belleza del fenómeno, sino la sensación de que una verdad olvidada se recuerda ante nuestros ojos. Es como si el universo entero hubiera decidido, en silencio, decirnos lo que llevamos años intentando evitar. No somos invencibles, no somos inmortales, y la vida es un hilo delicado unido por fuerzas mucho mayores que las que podemos controlar. Esta constatación puede ser aterradora, pero también liberadora, porque cuando reconocemos nuestra pequeñez ante la inmensidad, podemos ver lo que realmente importa. Septiembre, entonces, surge como un llamado a este reconocimiento. No basta con simplemente mirar al cielo y admirar los extraordinarios colores de un eclipse o una luna de sangre. También debemos mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos: ¿qué he estado ocultando en mis propias sombras? ¿Cuántos sentimientos, deseos y dolores he silenciado, creyendo que si los ignoraba, desaparecerían? Pero la sombra no desaparece por sí sola. Se manifiesta en nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Así como la sombra de un eclipse se apodera momentáneamente del sol, también lo hacen nuestras sombras internas cuando no las reconocemos. La luna roja es el reflejo de estas heridas abiertas, de estas partes de nosotros que aún sangran. Se alzan no para condenarnos, sino para recordarnos. Algunos la ven como un signo de destrucción, pero en realidad es un signo de revelación, porque nada puede sanar sin antes ser expuesto. Y el cielo nos ofrece, de vez en cuando, esta oportunidad: un espejo gigantesco suspendido sobre la tierra, pintado de rojo, que dice con claridad: aquí están tus heridas, acéptalas. No hay escapatoria. El eclipse y la luna de sangre transforman el firmamento en un altar donde lo invisible se hace visible, donde lo íntimo se vuelve universal. Este proceso no es solo individual, sino también colectivo. Cuando millones de personas, en diferentes partes del planeta, miran al cielo al mismo tiempo y se encuentran con la misma escena, se crea una conexión invisible. Aunque no se conozcan, aunque hablen idiomas diferentes, comparten el mismo silencio, la misma emoción, la misma vocación. Es entonces cuando comprendemos que la humanidad, a pesar de estar fragmentada en naciones, fronteras y diferencias, permanece unida por algo más grande: el lenguaje de los cielos. Y septiembre, con sus signos, nos recuerda esta unidad que olvidamos en el ajetreo de la vida cotidiana. Pero lo más profundo de este llamado es que nos invita a decidir. No basta con observar, debemos responder. El cielo nos muestra la luna roja y nos pregunta: ¿seguirás viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo, o despertarás a la urgencia de vivir con propósito? ¿Te esconderás tras excusas o caminarás con valentía entre tus propias sombras? Estas preguntas no se formulan con palabras, sino que resuenan en los corazones de quienes se atreven a mirar hacia arriba sin miedo. Septiembre no es solo un mes marcado en el calendario, es una encrucijada, y ante ella, cada uno de nosotros tendrá que elegir entre permanecer en la comodidad de la ignorancia o abrirse a la transformación que anuncian las señales. Porque al final, el cielo no nos necesita para existir. Somos nosotros quienes lo necesitamos para recordar quiénes somos realmente.
El eclipse y la luna de sangre no son amenazas, son invitaciones, invitaciones a despertar, a ver, a reconocer que la vida es corta y que cada momento podría ser el último antes del comienzo de una nueva etapa. Septiembre será recordado no solo por lo que se verá en el cielo, sino por lo que despertará en cada corazón atento. Hay algo profundamente enigmático en la forma en que el cielo decide manifestarse. No es de extrañar que tantos relatos antiguos asociaran los eclipses y las lunas de sangre con giros del destino, con eventos que cambiarían el curso de una generación. Incluso sin ciencia, sin cálculos, sin telescopios, aquellas personas sabían que se enfrentaban a un hito. Y, curiosamente, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy, incluso sabiendo cómo predecir con precisión el día, la hora y la duración de estos fenómenos, seguimos sintiendo el mismo escalofrío, la misma sensación de misterio. Esto sucede porque no es el acontecimiento físico lo que nos conmueve, sino lo que despierta en nuestra memoria espiritual. Es como si algo dentro de nosotros, que estaba dormido, despertara al ver el cielo teñido de rojo. Septiembre trae consigo este despertar. No solo trae un espectáculo astronómico, sino una llamada a la conciencia. Cada eclipse es como una pausa en el reloj de la vida, un momento en el que el cosmos suspende su rutina para decir, mírame, algo necesita ser comprendido. Y en ese instante, lo que parecía inquebrantable se revela frágil. La luz que creíamos eterna puede oscurecerse. La luna que siempre nos guió con su suave resplandor puede transformarse en un orbe rojo, aterrador y fascinante a la vez. Esto nos obliga a replantearnos nuestras certezas, a darnos cuenta de que no todo está bajo nuestro control. Y es precisamente en este punto que el cielo cumple su misión: romper nuestra ilusión de permanencia y recordarnos que la vida está hecha de ciclos, no de garantías. Cuando la luna sangra, no solo cambia de color el cielo, sino también nuestra percepción de la realidad. Cada persona que mira hacia arriba en ese momento carga con una pregunta diferente. Para algunos, el fenómeno despierta miedo, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Para otros, despierta esperanza, como si se acercara una nueva etapa. También hay quienes solo sienten extrañeza, incapaces de explicarla, pero incapaces de ignorar la escena. El denominador común es que nadie deja indiferente. La luna de sangre no debe ignorarse, y quizás esta sea la mayor señal, que el universo insiste en sacarnos de nuestro estado de indiferencia. Y hay otro detalle que pocos comprenden. Estos fenómenos ocurren en silencio. No hay explosión, ni ruido, ni aviso audible. El cielo se transforma ante nosotros sin una palabra, y sin embargo, su mensaje resuena con más fuerza que cualquier voz humana. Esto nos recuerda que las señales más poderosas no siempre van acompañadas de ruido. A menudo, lo que realmente nos transforma es aquello que habla directamente al alma, sin intermediarios. Septiembre será así, un tiempo en el que el silencio del cielo será más poderoso que los gritos de la tierra. Y quienes sepan escuchar este silencio encontrarán las respuestas que tanto han buscado. Pero no debemos confundir este llamado con un destino de miedo. Las señales no llegan para paralizar, sino para preparar. El eclipse y la luna de sangre nos recuerdan que la vida es movimiento, que debemos estar listos para soltar lo viejo y abrazar lo nuevo. Es una invitación a la vigilancia, no en el sentido de observar lo externo, sino lo que sucede en nuestro interior. Porque la verdadera transformación comienza en el corazón, no en las estrellas. El cielo solo señala, pero somos nosotros quienes decidimos cómo responder. Y septiembre, con su noche oscura y su luna roja, será recordado no por haber cambiado el universo, sino por haber transformado a quienes se atrevieron a prestar atención. El firmamento siempre se ha visto como un espejo del destino humano. Los antiguos sacerdotes escalaban montañas simplemente para observar el movimiento de las estrellas y, a partir de ellas, comprender el curso de la vida. Hoy, incluso con toda la ciencia disponible, la experiencia de un eclipse o una luna de sangre aún nos sitúa en ese lugar ancestral, el de los buscadores de sentido. Es imposible contemplar el cielo transformado y no sentir que, de alguna manera, nuestra propia existencia también se transforma. Septiembre, pues, llega no solo como un mes marcado por la astronomía,
sino como una especie de punto de inflexión espiritual. Nos confronta con la verdad que intentamos posponer. El tiempo es limitado y exige decisiones valientes. Un eclipse conlleva una poderosa metáfora. Cuando la luz del sol se oscurece, no significa que el sol haya dejado de existir. Permanece ahí, firme, brillante, pero temporalmente oculto. Esto nos recuerda algo esencial. Incluso cuando no podemos ver la luz, no ha dejado de brillar. Lo mismo ocurre en la vida. ¿Con qué frecuencia enfrentamos momentos en los que todo parece oscuro, en los que no vemos una salida? En esos momentos, creemos que la luz se ha apagado para siempre, pero la verdad es que solo ha sido cubierta por una sombra fugaz. El cielo nos enseña que la oscuridad nunca es permanente. El rojo de la luna refuerza esta lección. Aunque la luz cambie de forma, aunque su brillo cambie, su esencia permanece. Este símbolo habla directamente a nuestras heridas. La luna teñida de sangre nos obliga a reconocer que hay dolor, que hay ruptura, que hay algo dentro de nosotros que clama sanación. Pero al mismo tiempo, nos recuerda que el dolor también forma parte del proceso. Así como la luna pasa por fases y nunca permanece igual, nosotros también estamos hechos de ciclos. Nada de lo que experimentamos es permanente, ni la alegría absoluta ni la tristeza profunda. La luna de sangre, con su intenso color, nos invita a abrazar el movimiento, a comprender que cada sombra puede convertirse en un aprendizaje, cada ruptura puede dar lugar a una nueva etapa, y es precisamente esta invitación que trae septiembre, a no resistir la corriente. A menudo insistimos en aferrarnos a lo que deberíamos haber dejado atrás. Nos aferramos a relaciones que ya no tienen vida, a sueños que ya no nos pertenecen, a heridas que solo nos consumen. El cielo, al tornarse rojo, nos muestra que todo debe seguir su curso. El eclipse no pide permiso para suceder. La luna no pide permiso para cambiar de color. Simplemente siguen su movimiento natural. Lo mismo se espera de nosotros, aprender a avanzar, incluso cuando la sombra parece invadirlo todo. Pero esta transición no se da de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El verdadero eclipse no ocurre en el sol, sino en el alma. El verdadero rojo no está solo en la luna, sino en las emociones que llevamos dentro. Cuando el cielo se transforma, nos recuerda que debemos transformar también nuestro interior. Sin embargo, esta transformación no es inmediata ni fácil. Requiere valentía, silencio y la disposición a mirar hacia adentro. Y quizás por eso las señales cósmicas son tan impactantes. Nos sacan del modo automático y nos obligan a detenernos, reflexionar y sentir. Septiembre será un mes en el que muchos sentirán esta presión interior. No se tratará solo de observar el cielo, sino de mirar el espejo que nos ofrece. La luna roja y el eclipse no son presagios de terror, sino de revelación. Nos dicen, la vida no se puede vivir en la superficie. Debemos sumergirnos, debemos cruzar la sombra, debemos enfrentar lo que duele, porque solo así podremos alcanzar la verdadera luz. Esta es la llamada silenciosa pero poderosa que resonará en las noches de septiembre, y quien tenga el coraje de escucharla nunca volverá a ser el mismo. Hay momentos en los que el aliento mismo del mundo parece cambiar, como si el aire se densificara y los sentidos se agudizaran. Así describen muchas personas lo que sienten antes o durante un eclipse. No se trata solo de un evento astronómico distante, sino de un cambio perceptible que conmueve el alma de quienes prestan atención. Y la luna de sangre intensifica aún más esta percepción, porque su color lleva el peso de un símbolo que trasciende generaciones. Septiembre no solo será recordado por quienes contemplan el cielo con curiosidad, sino por quienes sienten en cada fibra de su ser que algo más grande se anuncia. Este es el poder de las señales. Conmover no solo la mirada, sino la esencia misma. Con cada eclipse, el cielo nos enseña sobre la transitoriedad. La luz que creemos permanente desaparece en cuestión de minutos. La luna, que siempre nos ha reconfortado con su resplandor plateado, se transforma en un disco rojo, misterioso e incluso amenazante. Esta repentina transformación nos recuerda que el universo no es estático, ni nosotros tampoco. El apego a lo fijo es una ilusión que la sombra del eclipse desgarra sin piedad. Es incómodo darse cuenta de esto, pero es en esta incomodidad donde reside la lección.
Porque cuando aceptamos que nada es para siempre, aprendemos a apreciar lo que tenemos, a vivir con mayor presencia, a ver la belleza incluso en lo fugaz. La luna roja, en particular, provoca un impacto emocional difícil de comparar con cualquier otro fenómeno. El rojo es el color de la vida y la sangre, pero también de la alerta y la transformación. Despierta memorias colectivas, activando arquetipos grabados en nuestro inconsciente. No importa si alguien es escéptico o espiritual, todos sienten algo al verla. Ese algo es el mensaje del cielo que llega sin filtros, sin necesidad de explicación. Es el lenguaje más puro, que penetra la mente y habla directamente al corazón. Septiembre será la etapa donde este lenguaje resonará con fuerza, y cada persona se sentirá conmovida de forma diferente, según su propio camino. Y hay una belleza en esto. Las señales no se imponen, se ofrecen. El cielo no obliga a nadie a mirar, pero quienes lo hacen, rara vez se van igual. Es una elección, permanecer indiferentes o dejarse tocar. Quizás esta sea la verdadera advertencia, no dejar que la indiferencia nos adormezca. Vivimos en tiempos en los que todo se mueve rápido, en los que las noticias se superponen, en los que los eventos pierden importancia en cuestión de horas. Pero el cielo no tiene prisa. Escribe despacio, con pinceladas de sombra y luz, y espera a que sepamos interpretarlo. Quienes se toman el tiempo para contemplar, comprenden que septiembre no es solo otro ciclo astronómico, sino un hito espiritual. Y si la advertencia es real, no viene a asustar, sino a preparar. No es el miedo lo que despierta, sino la conciencia. El eclipse y la luna de sangre no son castigos, sino señales. No vienen a destruir, sino a recordar. A recordar que la vida es breve, a recordar que las decisiones importan, a recordar que el corazón no puede vivir dormido. Septiembre es la invitación a despertar de este letargo colectivo que nos mantiene distraídos y frágiles. Es el llamado silencioso para que cada uno de nosotros ocupe su lugar, enfrentemos nuestras sombras, sanemos nuestras heridas y nos preparemos para lo que está por venir. Porque cuando los cielos hablan, siempre es por amor, incluso si ese lenguaje viene en forma de una noche oscura y una luna sangrante en el horizonte. El silencio del universo es más elocuente que cualquier discurso humano. Cuando el cielo se convierte en escenario de un eclipse y la luna se tiñe de rojo, sobran las palabras. La escena en sí misma comunica lo que la mente a menudo se niega a aceptar. Estamos inmersos en un misterio mucho mayor que nuestro control. Septiembre trae este misterio palpablemente, casi como si el firmamento decidiera sacudir a la humanidad y recordarle que no es soberana, sino partícipe de un orden mucho más amplio. Este recordatorio resulta incómodo para algunos, pero es precisamente en la incomodidad donde reside el despertar. Muchos describen la sensación de extrañeza que precede a estos fenómenos. Es como si el alma presintiera que algo se avecina. No es solo la ciencia la que anuncia fechas y horas. Es el corazón el que reconoce en silencio la proximidad de la señal. La atmósfera parece cambiar. El viento parece tener una densidad distinta. Los animales se comportan de forma inusual, e incluso los pensamientos parecen más intensos. Es en este estado de sensibilidad que la luna de sangre encuentra terreno fértil para transmitir su mensaje. Y este mensaje no es de condena, sino de revelación. Revelando lo que ocultamos, revelando lo que posponemos, revelando lo que debemos afrontar. Porque, en el fondo, la luna roja es un espejo. Al mirarla, no vemos solo un fenómeno astronómico, sino la traducción simbólica de nuestro propio dolor y nuestras luchas. Cada mancha roja parece reflejar lo que aún no ha sanado, lo que aún palpita en nuestro interior como una herida abierta. El eclipse nos muestra que incluso la luz puede verse cubierta por sombras, y esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuáles son las sombras que aún oscurecen mi propia luz? Esta pregunta es personal, íntima e irrenunciable. No hay escapatoria cuando nuestros ojos se encuentran con el cielo transformado. Septiembre no se tratará solo del firmamento, sino de la esencia misma de cada ser humano que se atreva a contemplar este espectáculo. Y, sin embargo, no podemos olvidar que las sombras son fugaces. Esta es quizás la mayor lección que nos ofrece el cielo. El sol, incluso oculto, sigue brillando. La luna, incluso teñida, continúa su ciclo.
Nada de lo que sucede es definitivo. Hay una pedagogía cósmica en esto, que todo dolor, todo desafío, toda noche oscura tiene un final. Es esta esperanza la que sostiene los corazones que eligen creer. El rojo intenso no es solo signo de dolor, sino también de transformación. Así como el hierro debe pasar por el fuego para hacerse más resistente, nosotros también pasamos por periodos de sombra para resurgir más fuertes. Septiembre, por lo tanto, no es una advertencia de destrucción, sino de cambio. Y el cambio, aunque a menudo doloroso, siempre trae renovación. El eclipse y la luna de sangre no quieren paralizarnos, sino conmovernos. Para alejarnos de la indiferencia, para ir más allá de las ilusiones, para acercarnos a lo esencial. Quienes miran hacia arriba con el corazón abierto comprenderán que no se trata solo de predecir eventos externos, sino de permitir que nuestra vida interior se reorganice. Es una invitación a soltar lo que ya no nos sirve y dar paso al nacimiento de lo nuevo. Esta es la verdadera advertencia, esta es la verdadera promesa. Algunas señales no llegan con fuerza, sino con dulzura. El eclipse y la luna de sangre son así, grandiosos en su forma, silenciosos en su esencia. No hay truenos, ni temblores, ni sonidos que rasguen el aire. Solo hay la lenta transformación del cielo, que de repente se envuelve en misterio y exige nuestra contemplación. Este silencio es, quizás, la parte más inquietante, porque cuando todo a nuestro alrededor bulle de ruido, aún podemos ignorarlo. Pero cuando el silencio nos envuelve, no hay escapatoria. Resuena en nuestro interior, despertando recuerdos, preguntas, verdades que intentamos enterrar. Septiembre llegará con este tipo de silencio, no un vacío, sino una voz oculta que habla a través de la ausencia de sonido. Y es curioso cómo las grandes lecciones suelen llegar así, discretamente, sin violencia, sin prisas. El universo no se impone, se ofrece. El eclipse no necesita forzar nada, simplemente sucede. La luna de sangre no exige atención, pero inevitablemente la merece. Esto nos enseña que las mayores transformaciones de la vida no tienen por qué ir acompañadas de explosiones. A veces, es en un pequeño gesto, en una pausa inesperada, en la reflexión solitaria, que una vida entera puede cambiar de rumbo. El cielo nos muestra, en septiembre, que el poder no reside en el ruido, sino en la profundidad. Este silencio cósmico es, de hecho, un reflejo del silencio que necesitamos cultivar en nuestro interior. Vivimos en un mundo de excesos, exceso de información, exceso de opiniones, exceso de distracciones. Pero en el momento en que la sombra cubre el sol y el rojo tiñe la luna, todo esto pierde importancia. La tecnología puede intentar traducir el fenómeno en datos, pero el alma no se alimenta de datos. Se alimenta de significado, y el significado solo surge en el silencio. Por eso tantos reportan una profunda introspección en esos momentos. Es como si el propio firmamento creara una pausa en el caos humano para que, aunque solo sea por unos minutos, podamos escucharnos a nosotros mismos. El rojo de la luna, en este contexto, parece una herida expuesta. No es sutil ni delicado. Es intenso, visceral, imposible de ignorar. Y esto también es una invitación. No enmascarar nuestro propio dolor. Así como la luna no oculta su color bajo un eclipse, tampoco debemos ocultar lo que necesita sanar. Septiembre. Nos traerá este poderoso recordatorio. No tiene sentido encubrir, silenciar, ni posponer. Las heridas que ignoramos terminan gritando de otras maneras. El cielo nos muestra que se necesita valentía para mirar, afrontar y aceptar que el rojo es parte del camino. Y sin embargo, tras toda la intensidad hay promesa, porque tras el rojo, la luna vuelve a su suave resplandor. Tras la sombra, el sol sale con fuerza. Este ciclo nos enseña que nada es definitivo, que el dolor no es el final, sino un paso. Que la sombra no es una condena, sino una preparación. Septiembre no será el presagio de un final, sino de una transición. La noche oscura y la luna roja no llegan para aplastar, sino para despertar. Para recordarnos que la vida está hecha de transformaciones, y que resistirlas es resistir el flujo mismo del universo. El verdadero secreto reside en cómo respondemos a este llamado. Ignorarlo es fácil, pero vacío. Afrontarlo es difícil,
pero transformador. El cielo no exige nada de nosotros, salvo atención. Y esta atención, al ofrecerse, abre puertas en nuestro interior que podrían haber estado cerradas durante años. Septiembre será ese portal. Quien se atreva a cruzarlo, incluso con miedo, encontrará al otro lado una luz más brillante, un corazón más fuerte y una fe más vibrante. Hay algo profundamente enigmático en el hecho de que, aun conociendo todas las explicaciones científicas, aún nos sintamos pequeños ante las señales celestiales. Podemos calcular con precisión milimétrica el instante en que el sol se oscurecerá, el minuto en que la luna se tornará roja, la duración de cada fase del fenómeno. Pero cuando sucede, ninguna fórmula puede transmitir el escalofrío que nos recorre la piel, la sensación de estar ante algo que trasciende la lógica. Este contraste entre el conocimiento racional y el sentimiento espiritual es una de las mayores pruebas de que el universo no se limita a lo mensurable. Septiembre traerá este vívido recuerdo y quedará profundamente grabado en 1900, la memoria de quienes se permitan contemplarlo. El eclipse y la luna de sangre son, en cierto modo, los mayores maestros de humildad. Nos recuerdan que no somos el centro de nada, sino un pequeño punto en un cosmos en constante movimiento. El mundo moderno nos ha acostumbrado a la idea del control. Creemos dominar la naturaleza, que todo se puede predecir, planificar y moldear. Pero basta con mirar hacia arriba en noches como estas para darnos cuenta de lo frágiles que somos. Las sombras cubren. El sol sin pedir permiso. El rojo tiñe la luna sin necesidad de nuestra aprobación. El cielo nos muestra que hay fuerzas que escapan a nuestro control y que, por mucho que lo intentemos, no podemos controlarlas. Esta comprensión puede resultar incómoda, pero también liberadora. Es liberador porque nos libera del peso de la arrogancia. No necesitamos tener todas las respuestas, no necesitamos controlar cada detalle. Podemos descansar en la certeza de que existe un orden superior, un flujo continuo que lo mueve todo, incluso a nosotros mismos. Y al alinearnos con este flujo, en lugar de resistirnos a él, descubrimos una nueva forma de vivir. El eclipse y la luna de sangre son símbolos de esta rendición. La luz da paso a la sombra, la luna da paso al rojo, pero ninguno deja de cumplir su función. Simplemente siguen su curso natural, confiando en que la transformación es parte del viaje. Esta es la invitación de septiembre, a soltar la necesidad de control y aprender a confiar. Confiar en que las sombras que aparecen en nuestras vidas no son eternas, sino lecciones. A confiar en que los dolores que nos marcan no son castigos, sino procesos. A confiar en que, incluso cuando no vemos la luz, sigue ahí, oculta solo por un instante. Así como el sol sigue brillando tras la sombra, también la esperanza perdura más allá de los momentos difíciles. El cielo nos recuerda que nunca estamos completamente sin luz, solo aprendemos a superar los periodos en que parece distante. Y este aprendizaje no es solo colectivo, sino profundamente personal. Cada uno de nosotros carga con su propia sombra, su propio eclipse, su propia luna roja. Para algunos, emergen en forma de pérdida, para otros, de incertidumbre, para otros, de culpa que no saben cómo sobrellevar. Lo importante es reconocer que todos, sin excepción, enfrentamos noches oscuras. Y si el universo nos da señales visibles en el cielo, es porque quiere que no lo olvidemos. La sombra es solo parte del viaje, no el destino final. Septiembre será, por lo tanto, un mes de decisiones. La decisión de permanecer atrapados en el miedo o de abrirnos a la confianza. La decisión de ver la luna roja como una amenaza o un recordatorio. La decisión de mirar hacia arriba con desesperación o con reverencia. Ningún fenómeno cósmico cambia a la humanidad por sí solo. Lo que cambia es cómo respondemos a él. Y si elegimos responder con apertura, septiembre no será solo una marca en el calendario, sino un hito en nuestros corazones. El silencio del cielo, pintado de rojo, se transformará en valentía dentro de nosotros. Y ese, al final, es el mayor milagro que un eclipse y una luna de sangre pueden obrar. Hay una especie de inquietud que nos embarga el corazón al contemplar un cielo cambiante. No es solo el espectáculo estético lo que nos impresiona, sino lo que nos provoca. Cuando la luna se tiñe de rojo y el sol se deja envolver por la sombra, nos damos cuenta de que la vida también tiene estos momentos, fases.
en las que todo parece perder su brillo, cuando lo familiar desaparece, cuando caminamos a ciegas. Septiembre nos traerá este recordatorio, no como una amenaza, sino como una revelación. La noche oscura y la luna de sangre son señales de que incluso los momentos más inciertos forman parte de un plan mayor, de un orden que supera nuestra comprensión inmediata. El eclipse nos enseña que la sombra no es el fin, sino un proceso. Aparece, se asienta por un tiempo y luego desaparece. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Hay periodos en los que nos sentimos asfixiados por las dudas, el dolor y las ausencias, pero ninguno dura para siempre. Aunque tarde, la luz siempre regresa. Sin embargo, este regreso no nos devuelve al punto de partida. Así como el cielo nunca es exactamente igual después de un eclipse, nosotros nunca somos los mismos después de atravesar nuestras propias noches oscuras. Hay una huella que perdura, una lección aprendida, una madurez que permanece con nosotros. Septiembre. Será como ese recordatorio grabado en el cielo. Todo pasa, pero nada pasa sin transformarnos. Y la luna de sangre intensifica este mensaje. El rojo que tiñe el cielo es el color de la vida, la pasión y la entrega. Nos recuerda que la vida no se trata solo de superar días despejados y tranquilos, sino también de soportar noches intensas y dolorosas. Hay belleza en el rojo, aunque dé miedo, porque habla de autenticidad. No oculta, ni suaviza, ni enmascara. Expone. La luna roja nos invita a vivir, con más sinceridad, sin tantas máscaras, sin tanto miedo a mostrar quiénes somos realmente. Septiembre nos pedirá esta autenticidad, abandonar las ilusiones, las distracciones superficiales y las búsquedas sin sentido. Es hora de afrontar la vida en su profundidad, aunque duela. Y quizás este sea el punto más importante. Las señales no vienen a castigarnos, sino a sanarnos. Sin embargo, la sanación no ocurre sin dolor. Así como una herida necesita ser expuesta para sanar, también el alma necesita confrontar sus propias sombras para encontrar la luz. El eclipse y la luna de sangre hacen precisamente eso. Desnudan lo que preferimos ocultar. Septiembre no será un momento fácil para quienes se resistan a este proceso, pero será un tiempo liberador para quienes acepten caminar en la oscuridad con la frente en alto. Porque, al final, lo que está en juego no es el movimiento de las estrellas, sino el movimiento del corazón. El cielo seguirá su curso, independientemente de nuestra atención. Pero la verdadera transformación solo ocurre cuando elegimos interpretar lo que vemos, cuando decidimos responder al llamado silencioso que viene de arriba. La luna roja no cambiará a toda la humanidad por sí sola, pero sí cambiará a cada individuo que se deje tocar por ella. Y, en el fondo, así es como ocurren los grandes cambios, de adentro hacia afuera, un corazón a la vez. Septiembre será esa oportunidad, no para temer lo que está por venir, sino para despertar a lo que ya está sucediendo en nuestro interior. El cielo siempre habla con símbolos, y los símbolos tienen el poder de trascender lo que la razón no puede explicar. Cuando la sombra cubre el sol y la luna se viste de rojo, no solo presenciamos un espectáculo natural, presenciamos un lenguaje ancestral que nos habla directamente al alma. Septiembre emergerá como uno de esos momentos en los que el universo parece querer enseñarnos algo que ya hemos olvidado. La vida no es solo lo que vemos, sino también lo que sentimos y percibimos. Las señales cósmicas nos recuerdan que la existencia es mucho más grande de lo que nuestra limitada rutina puede abarcar. El eclipse, en su majestuoso movimiento, nos muestra que incluso la luz puede ser interrumpida, pero no como un castigo, sino como parte de un ciclo. Esto nos enseña que las interrupciones en la vida no significan fracaso. ¿Con qué frecuencia creemos que un camino cerrado es el final, cuando en realidad es solo una pausa? El cielo nos muestra que, incluso el sol, símbolo de constancia y vitalidad, pasa por momentos de ocultación y, sin embargo, nunca deja de existir. Lo mismo ocurre con nuestras esperanzas. Pueden verse oscurecidas por un tiempo, pero nunca dejan de estar vivas. Septiembre, con su eclipse, nos recordará a todos que las pausas son parte del proceso y que las sombras no destruyen la esencia de la luz. La luna de sangre intensifica este proceso de aprendizaje. Su rojo intenso es a la vez perturbador y fascinante. Nos
Recuerda que la vida lleva consigo belleza y dolor, fuerza y fragilidad. Al observar este tono en el cielo, se nos invita a reconocer nuestros propios colores interiores, aquellos que a menudo preferimos ocultar. ¿Cuántas emociones reprimimos por miedo al juicio? ¿Cuánto dolor guardamos en silencio, creyendo que ocultarnos nos haría más fuertes? La luna roja revela que la verdadera fuerza no reside en ocultar, sino en aceptar. Porque solo lo expuesto puede transformarse. Este es el llamado que nos traerá septiembre: autenticidad. El universo parece insistir en que seamos más completos, más veraces, más despiertos. No se trata de vivir con miedo a las señales, sino de aprovecharlas como una oportunidad para mirar hacia adentro. La advertencia no es que todo terminará, sino que no podemos seguir viviendo como si el tiempo fuera infinito. Hay urgencia en cada latido, y el cielo solo refuerza lo que, en el fondo, ya sabemos. Necesitamos despertar. Necesitamos soltar las cargas que nos paralizan. Necesitamos reevaluar lo que realmente importa. Necesitamos cruzar la sombra sin perder la fe en que la luz regresará. Y, en efecto, siempre regresa. Este es el consuelo que ofrece el universo en medio del misterio. La sombra llega, pero no se queda. El rojo se impone, pero no domina para siempre. La normalidad regresa, pero no sin dejar huella. Al igual que nosotros, tras atravesar el dolor y el silencio, nunca volvemos exactamente iguales. La diferencia radica en cómo elegimos vivir después de la señal. Septiembre no cambiará el curso de las estrellas para nosotros, pero sí puede cambiar el de nuestra conciencia. Y este es quizás el mayor regalo: darnos cuenta de que, aunque seamos pequeños ante la inmensidad, tenemos el poder de elegir cómo responder a las señales que nos envía. Cuando el cielo decide escribir su mensaje final, no lo hace con prisa ni ruido. Prefiere la lentitud de las sombras, el silencio de las lunas, la intensidad de un rojo que se extiende sin pedir permiso. Septiembre traerá este tipo de escritura cósmica, una advertencia que no se grita, sino que se graba. Y esta es quizás la mayor prueba de que las señales no están hechas para asustar, sino para preparar. El universo no quiere que vivamos paralizados por el miedo, sino despiertos a la realidad. No nos da mapas predefinidos, sino brújulas simbólicas. Y el eclipse cerca de la luna de sangre es una de estas brújulas, que señala la necesidad de cruzar la noche oscura con los ojos abiertos y el corazón firme. El rojo en el cielo nos recuerda que ya no podemos posponerlo. ¿Cuántas veces hemos elegido la indiferencia como forma de protegernos? ¿Cuántas veces hemos fingido que nada pasaba, cuando en el fondo sabíamos que algo ya estaba cambiando? Las señales ya no nos permiten escapar. Nos llaman a la responsabilidad de vivir conscientemente, a dejar de enterrar sentimientos, a soltar los pesos que nos frenan. La sombra que cubre el sol y la luna transformándose ante nuestros ojos nos recuerdan que el tiempo espera. Septiembre llega como un portal. Quienes entren con los ojos cerrados no verán nada, pero quienes se atrevan a cruzarlo despiertos nunca volverán a ser los mismos. Y lo más profundo de todo es que estas señales no se dirigen a multitudes, sino a individuos. El cielo no se dirige a las masas como un anuncio colectivo sin rostro. Susurra a cada corazón de forma diferente. Para algunos, será una llamada de atención para cambiar de rumbos que ya no sirven. Para otros, será un llamado a la reconciliación, al perdón, a la sanación. Para otros, será simplemente la certeza de que no estamos solos, de que hay algo más grande que guía cada paso. Esta personalización es prueba de que las señales no son un espectáculo, sino un mensaje, y, como todo mensaje, solo cobran sentido cuando se aceptan. El eclipse y la luna de sangre de septiembre no cambiarán el curso del universo. El universo ya está en curso. Pero sí pueden cambiar el curso de nuestra conciencia. Ese es el verdadero impacto. No se trata de predecir lo que vendrá, sino de decidir cómo vivir el presente. El cielo nos pregunta: ¿caminarás por la sombra con miedo o con confianza? ¿Verás el rojo como una amenaza o como una revelación? ¿Te esconderás o despertarás? La respuesta no está en las estrellas, sino en nosotros. Y cuando pase la sombra, cuando la luna recupere su color habitual, cuando el sol recupere su brillo pleno, algo en nosotros también habrá cambiado. Porque nadie atraviesa una noche.
oscura sin traer consigo una nueva claridad. Septiembre será recordado no solo como el mes en que el cielo se cubrió de misterio, sino como el momento en que muchos corazones decidieron despertar. Este es el legado de las señales. No alterar el cosmos, sino el alma. Y si el firmamento insiste en repetir la misma lección de vez en cuando, es porque sabe que aún hay quienes necesitan escucharla. La pregunta es, ¿escucharás esta vez? El cielo siempre le ha hablado a la humanidad, pero no todos eligen escuchar. Septiembre trajo señales ineludibles. La sombra que cubría la luz, la luna teñida de rojo, el silencio que pesa más que cualquier palabra. No fue solo el cielo el que se transformó, fuimos nosotros. Cada eclipse, cada luna de sangre, es una invitación a cruzar la noche oscura no con miedo, sino con fe. Es una advertencia suave pero firme de que la vida no se puede vivir dormida. Debemos despertar. Debemos vivir como si cada momento fuera precioso, porque realmente lo es. Y quizás este sea precisamente el mayor regalo que nos da el cielo. El recordatorio de que, a pesar de toda nuestra fragilidad, seguimos aquí, respirando, sintiendo, viviendo. Y que con cada señal que recibimos, tenemos una nueva oportunidad de elegir con mayor conciencia, valentía y verdad. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, si en algún momento de esta reflexión sentiste que se te aceleraba el corazón o que una pregunta te asaltaba, es porque las señales también te están hablando directamente a tu vida. No dejes pasar esta llamada. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte este mensaje. No solo para que más personas lo vean, sino porque el mismo acto de difundir luz es una forma de despertar. El cielo ha hablado. Ahora te toca a ti responder.